el plebiscito es el día D+7 o D+6, perdón, lo que significa que si al día D+7, que es el día siguiente al plebiscito, se da efectivamente, se da la representación, digamos que gana el sí, entonces arranca el proceso de procedimiento legislativo especial, que es lo que está en el acto legislativo 1, todas las leyes tienen que ir al Congreso. Con esa ley, con ese procedimiento, la ley de amnistía tomará más o menos un mes en ser tramitada. Es decir, que aproximadamente al día D+40 ya hay ley de amnistía. Eso quiere decir que uno todavía podría decir, que yo creo que es lo que estaba diciendo Don Márquez, pero insisto, es muy grave que lo haya dicho así, al día D+90, que es cuando arranca la dejación de armas, ya ha pasado el día D+40, que es cuando ya hay ley de amnistía, que es lo que creo que les va a dar la tranquilidad, pero lo que sí no puede pasar, es lo que, en lo que sé que el doctor de la Calle dijo hoy públicamente, están en discusiones para ponerse de acuerdo sobre la interpretación pública al respecto, es que sí se tienen que empezar a mover hacia las zonas, que es el acuerdo que está así comprometido, que tienen que empezar a llevar armamentos a las zonas. Cosa distinta es que en los tiempos sí creo que la ley de amnistía va a estar lista antes de que haya ya avanzado el proceso de depósito de todas las armas en los contenedores. Pero compartiendo, como decías, pues que para cualquier ciudadano, sin toda esta explicación que me acabo de votar, pues uno queda como es el colmo que esta gente entonces vaya a exigir y vaya a posponer la dejación de las armas. Yo creo que la principal garantía para todos y la razón por la cual era tan importante la presencia internacional ayer en la firma del acuerdo es que más allá de lo que quiera decir la SAC o no, ayer empezó la verificación internacional. Es decir, desde ayer ya no solamente somos ciudadanos o el gobierno diciendo si cumplen o incumplen, hay un mecanismo liderado por la misión política de la ONU con resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tiene que verificar el cumplimiento de esos tiempos. De ahí que ellos serán los que tendrán que estar encima exigiendo que sí se cumplan los tiempos como están acordados en el cronograma. Y luego sobre el tema de la polarización, yo comparto plenamente, lo decíamos en la mañana, creo que estamos como todos, como ciudadanos, como gobierno, volcados sobre el 2 de octubre, pero realmente lo importante es lo que sigue a partir del 3 de octubre. Y por supuesto que nada pasa si el 2 de octubre gana el no, simplemente el acuerdo no se puede implementar y por eso es tan importante volcar los esfuerzos sobre el 2, pero no se nos puede, digamos, perder de vista lo que es realmente importante, que es la implementación de los acuerdos a partir del 3 de octubre y cómo como sociedad quedamos, digamos, en posibilidad de convivir ya no solamente con la guerrilla, sino entre los del sí y los del no, para poder implementar los acuerdos. Yo creo que le hacen mucho daño a nuestra democracia las declaraciones recientes del Centro Democrático que atentan contra la legitimidad del plebiscito, es decir, yo creo que tenemos que jugárnoslo en franca lid, que gane cualquiera de las opciones, pero que ambos se comprometan a respetar el resultado y que reconozcamos que este es un proceso democrático legítimo. A mí como ciudadano me da mucha tranquilidad que la misión de observación electoral, que recibió un bloque importante de financiación para hacer verificación electoral del plebiscito, esté encima verificando que se haga con todas las garantías, que no haya ninguna irregularidad, para que todos como ciudadanos podamos estar seguros de que la opción que gane pues haya ganado legítimamente. Pero sí comparto contigo y no tengo la respuesta, creo que a todos nos toca trabajar como ciudadanía, muy en clave yo creo como de las lecciones de MOCUS de trabajar en ciudadanía en términos de cómo es que volvemos a vivir todos los del sí y el no por cualquiera de las opciones que gane, pero a trabajar hacia adelante porque esa polarización no nos va a dejar mucho, no solo el problema ya no va a ser recibir a la guerrilla, sino va a ser cómo convivimos con nuestro familiar que es el de la otra opción, con nuestro vecino, con el que trabaja en la oficina que es de la otra opción. Ahí creo que nos toca desarmar el discurso para poder empezar otra vez a convivir. Hola, solamente tengo una pequeña pregunta. En varios medios de comunicación se ha dicho o se ha establecido de que la Corte Constitucional, para efectos de garantizar la elección o que los votantes puedan ir de manera libre a las urnas de votación para el plebiscito, se dice que la dejación de armas tiene que ser antes de la votación de dicho plebiscito. ¿Cuál es la posición que tiene el gobierno frente a esta sentencia de la Corte Constitucional, teniendo en cuenta de que acabas de decir que desde el día hasta el día 90 es que empieza a hacer la dejación de armas como tal? No sé si tú... Vale, está bien, si estás ahí al lado. Bueno, y la otra pregunta es ¿qué debilidades y qué fortalezas debe al Tribunal Especial para la Paz y a la Comisión de la Verdad? No, era exactamente la tuya. Hola, yo no sé si mi pregunta es muy básica, pero igual la voy a hacer.
¿cuál es la importancia de la representación del pueblo a un proceso de paz? O sea, internacionalmente se han hecho procesos de paz y que haya representación del pueblo, porque se hubiera evitado, como digamos, la polarización. Simplemente se firma y ya. Nada más. ¿Tienes otra más? No, respondemos estas tres y hacemos luego otra para que no se nos pasen tantas. Podemos hacer todas las sesiones que quieran. Bueno, primero, importante aclarar, me pareció muy desafortunado que la magistrada Calle volviera a hablar del tema. Yo creo que confundió mucho. Yo leí en detalle la sentencia porque cuando iba a salir la sentencia, no sé si se acuerdan, ya pasamos por este debate. Colombia como que se nos olvidan. Eso fue en agosto 15, si no recuerdo mal. ¿14? Bien, perfecto, lo tienes algo más fresco. Y en ese momento tuvimos todo el debate porque iba a salir, de hecho salió una nota en el periódico El Tiempo diciendo hay que culminar la dejación de las armas, la Corte trancó todo el cronograma. Cuando uno se lee la sentencia en detalle, yo hablé con los magistrados auxiliares, la leí con mucho detalle, hablamos mucho con Rodrigo Primi del tema para discutirlo, y lo que dice es que tiene que haber un cese bilateral, es decir, que como ciudadanos no podemos estar coaccionados a que hay al mismo tiempo un conflicto armado y que entonces nos van a coaccionar más o menos que tenemos que ir a votar pues con el fusil contra la 100. Y hablando con los magistrados auxiliares fue evidente que esa era la voluntad y eso es lo que estaban diciendo, garantizar que haya un cese bilateral, es decir, que cuando habla de que no puede estar influido por el uso de las armas, no es que ya haya culminado el proceso de dejación de armas, sino que haya un cese bilateral en el lugar, que eso ustedes saben que estamos ya en un cese bilateral efectivo y que además a partir de eso un cese bilateral vigilado internacionalmente. Sería absurdo que la Corte hubiera dicho lo contrario por dos razones. Primero, porque si ustedes recuerdan, el Procurador General de la Nación le pidió a la Corte específicamente que condicionara la constitucionalidad del plebiscito a que haya culminado el proceso de dejación de armas. Y la Corte Constitucional explícitamente dentro de la sentencia desestima la pretensión del procurador. Entonces sería muy extraño que formalmente desestime y que en el obiter de la sentencia le hubiera dado la razón. Entonces, específicamente le dijo que no. Y segundo, porque si ustedes miran las experiencias, incluso la colombiana, el proceso de dejación de armas de los paramilitares duró 4 años, de 2003 a 2007, no se nos olvide eso. Que este proceso se haya acordado con las FARC de 6 meses es un generis, digamos, realmente fue un logro muy grande haber pactado un cronograma de 6 meses. Pero pensar que uno posterga la representación popular en un acuerdo de 4 años, sí, pues sería ya absurdo y no es extraño para nuestros estándares, insisto, de la pasada desmovilización. Entonces, creo que genera mucho ruido, pero si uno lee la sentencia, yo creo que da la tranquilidad de que lo que está hablando es del proceso de cese. Luego, sobre el tema de debilidad y fortaleza, muy buena pregunta. Voy diciendo algunas así como se me van ocurriendo. Fortalezas de la jurisdicción o del tribunal. La primera, yo diría ser un tribunal que va a poder llamar a las personas que considera que tuvieron la mayor responsabilidad en los crímenes más graves, que es una diferencia fundamental con Justicia y Paz. Justicia y Paz recibía a quien quería presentarse. Si yo no me presento ante Justicia y Paz no me podía llamar. Es decir, allá llegaba solo el que quería reconocerlo, el que quería algún tratamiento penal especial. Pero la jurisdicción, la Justicia y Paz nunca podía decir, no, mire, es que esta persona después de investigar es el que yo quiero traer, si esa persona no se quería presentar, no tenía que ir. En cambio, la Jurisdicción Especial para la Paz investiga y puede llamar a aquellas personas que considere que tenían la mayor responsabilidad por los crímenes más graves y representativos. Yo creo que ese es un primer plus que es trascendental. Segundo, ser una jurisdicción que juzga a todas las partes en el conflicto armado. Es la primera vez en Colombia que tenemos un mecanismo de justicia transicional que incluye también agentes del Estado. Acuérdense, pues, todo el tema Palacio de Justicia, guerrilleros amnistiados, militares en las cárceles, Justicia y Paz, paramilitares 5 a 8 años, agentes del Estado, fuerzas militares que fueron conniventes con paramilitares en las cárceles 60 años. Entonces, esta es la primera vez que es una jurisdicción que cobija a todas las partes en el conflicto armado, incluyendo a quienes financiaron o colaboraron. Yo creo que eso es trascendental. Y tercero, a mí me parece realmente muy importante de cara a los problemas que ha tenido reciente de legitimidad nuestra justicia ordinaria, que sea una jurisdicción especial con magistrados escogidos por un panel de escogencia independiente. Yo realmente tengo la expectativa o la esperanza de
de que nuestras cortes aprendan mucho del proceso de la jurisdicción especial, sobre todo en términos de legitimidad, que volvamos a nuestras cortes de oro, a las primeras dos cortes constitucionales que fueron tan emblemáticas, que volvamos a nuestra Corte Suprema de Justicia de antes de la toma del Palacio de Justicia, en donde realmente había una gran dignidad de la justicia y no los episodios de corrupción que hemos visto. Y yo creo que este proceso de escogencia de los magistrados, fundado en un panel completamente externo, escogido por Corte Europea de Derechos Humanos, Naciones Unidas, Corte Suprema de Justicia, Centro Internacional de Justicia Transicional y rectores de las universidades estatales, pues va a ser realmente un panel muy independiente de escogencia de magistrados. Entonces, su tercer plus sería como lo independiente, y yo creo que puede como rescatar la dignidad de la justicia. Incluso antes de salir de gobierno, para quienes no estuvieron en la mañana, yo ya no estoy en gobierno, hace un mes estoy por fuera, coordino un instituto que se llama el Instituto para las Transiciones Integrales en Colombia, pero antes de salir de gobierno conocí algunos de los proyectos en los que estaban trabajando para la estructuración de la Jurisdicción Especial para la Paz, y uno de los elementos que me pareció más interesante es cómo se estaban rescatando los proyectos de reforma a la justicia que querían justamente darle mayor independencia, despolitizar la justicia, eliminar todos esos procesos de mezcla entre la gestión de la justicia y el gobierno de la justicia, poderlos aplicar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Es decir, las reformas que no se han podido hacer en la justicia para que haya una verdadera administración de la justicia independiente, que digamos, independice lo que es la gestión de lo que es el gobierno de la justicia, para que realmente no haya, por ejemplo, un Consejo Superior de la Judicatura que se tiene que reunir en sala a administrar los borradores y el papel, sino que haya unos gerentes de la justicia, que es lo que sucede usualmente con los secretarios ejecutivos de los tribunales internacionales, con la Corte Penal Internacional y otros. Y ese tipo de elecciones se están buscando aplicar a este tribunal. Yo creo que eso le va a dar mucha legitimidad. Quizás para mí el mayor reto de la Jurisdicción Especial para la Paz es aplicar bien el marco jurídico para la paz. Esto más en serio, que tiene que concentrarse únicamente en quienes tienen la mayor responsabilidad, por lo más grave y representativo. Si la Jurisdicción Especial para la Paz vuelve y repite los errores de justicia y paz, de pretender que tiene que juzgarlo todo, que tiene que juzgar hecho a hecho, caso a caso, a todos quienes participaron en el conflicto armado, es una jurisdicción que colapsa en el intento. La primera sala, que es la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad, que va a recibir todos los expedientes por delitos cometidos en el conflicto armado, si no aplica desde el inicio criterios de selectividad, se ahoga. Esa es su principal debilidad, y yo creo que tiene las herramientas para no caer en ese error, porque justamente ahí está el marco jurídico para la paz, pero tendrá que ejercer unas políticas muy fuertes de selectividad para no caer en el colapso. Sobre Comisión de la Verdad, fortalezas nuevamente su independencia. Es una comisión que está por fuera de los poderes públicos, no es nuestro Centro de Memoria Histórica Nacional, que hace parte del Ejecutivo, es completamente independiente, eso le da mucha relevancia. Su enfoque territorial, esta no es una comisión de la verdad desde Bogotá, yo creo que eso es muy importante en lugares como Medellín. El acuerdo específicamente dice que tiene que tener enfoque territorial, son distintas versiones de la verdad a nivel local, y no es lo mismo lo que sucedió en el norte antioqueño que lo que sucedió en el Catatumbo, y eso tiene que poderlo, digamos, mostrar una comisión de la verdad con capítulos regionales. Y hoy día, tercero, la apuesta por la convivencia pacífica, porque sea una comisión de la verdad que haga énfasis en espacios en donde se oigan las distintas voces y donde se vean los grises, donde no sea una comisión de la verdad simplemente de malos y buenos, que creo que un poco es la lección del Cono Sur, en donde la verdad no reconcilió de ninguna manera, porque había unos malos muy malos y unos buenos muy buenos, y no había posibilidades de ver un poco, sin justificar la violencia, pero de ver la visión de los otros y las versiones y las explicaciones de lo sucedido. Yo creo que el gran reto de la Comisión de la Verdad es tener realmente la posibilidad de convocar a la ciudadanía colombiana. En Colombia se ha hecho mucho esclarecimiento, tenemos todos los tomos del Centro de Memoria Histórica, tenemos el Basta Ya, pero eso no convoca a la población. La gran mayoría de los colombianos no saben qué pasó y no les interesa y no van a leer esos estudios. Entonces yo creo que el reto, y casi que ya me voy al extremo, pero yo me imagino una comisión de la verdad colonizando las novelas. Yo me imagino una comisión de la verdad que realmente vuelva sus informes la novela de las 8,
y que lo que hoy vemos como todas esas novelas mezcladas con el conflicto ya no sean versiones de ficción a medias de lo que parecía ser el conflicto, sino sean versiones de lo que venía de la Comisión de la Verdad. A veces eso sí le llega al resto de la ciudadanía y podemos conectar, porque si la Comisión de la Verdad está por allá y nos conectamos, creo que no hacemos nada. Para mí es el mayor reto. Y a tu pregunta de la referendación es trascendental. De hecho, mucha gente, yo creo, por muchos momentos estuvo cerca de convencer al presidente de no hacer una referendación. Yo creo que hubo momentos en los que el presidente pensó no hacerlo. Yo personalmente siempre he creído que es necesario hacerlo. La polarización que estamos viendo en el país hoy no surgió porque vayamos a hacer un plebiscito. Es decir, esto no es que ahora estemos divididos porque vamos a hacer un plebiscito, es que estamos divididos sobre la visión de país. Si no hacíamos esta referendación, este acuerdo se quedaba en el papel. Si no llevábamos a voto popular esta decisión, lo siguiente que pasaba es que el mismo gobierno o el gobierno de turno iba a desechar el acuerdo. Lo único que garantiza en un país tan polarizado, con visiones de futuro tan distintas, que esto sí se implemente, es que haya una decisión mayoritaria que tenga consecuencias jurídicas de su obligación de implementación y su incorporación al bloque de constitucionalidad para que se implemente. ¿El riesgo es que gane el no? Sí, claro. El riesgo es que gane el no. Pero ese riesgo igual existía. ¿Por qué? Ese es el riesgo justamente de no haber hecho de que no se iba a implementar si no había una obligación de implementar. En cambio, si se lleva una decisión democrática, pues hay la posibilidad de que si gana el sí, esto se vuelve una política de Estado. Yo creo que tiene garantías jurídicas de implementación, genera garantías de legitimidad políticas, genera garantías de sostenibilidad de largo plazo de un acuerdo, pues que es políticamente inestable si no está soportado por un músculo democrático más amplio. Hola, en declaraciones para la revista Semana, si no estoy mal, el director de Human Rights Watch, parte de la no asistencia a la firma fue precisamente por su desconcierto, por su, de cierta forma, conceptualmente hablando, algunas discrepancias que tenían con el marco jurídico, toda vez de que para él la inclusión de agentes estatales que fueron parte del conflicto y que solamente con la confesión pudieran ser posible de que no pagaran cárcel, era parte de su descontento y parte de la no asistencia a esa reunión. ¿Cuál es la posición realmente o si qué tan ciertas son estas posiciones que tienen desde la dirección de Human Rights Watch frente al tema jurídico? Muy importante. ¿Hacemos una recogida otra vez de 3? No sé si hay más. Perdón, aprovecho. No, pues en cuanto a las comisiones de la verdad, a mí me gustaría saber cómo fue ese proceso de construcción, qué tan participativa fue la FARC en esa construcción de la Comisión de la Verdad, qué modelo tomaron o si fue una creación, pues cómo fue ese proceso de construcción de esa figura, ¿cierto?, que difiere de otros procesos de paz, pero que y cómo, o sea, quiero que me expliques mejor cómo es ese rol de las víctimas en esa Comisión de la Verdad. Tampoco la tengo muy clara en este momento. Vale, yo pues complemento un poquito también la pregunta con una duda, y es de qué manera el trabajo de la comisión va a complementar el trabajo del Tribunal Especial para la Paz. Si en algún momento esa verdad que se va esclareciendo ahí pues va a ser complementaria a la verdad pues, judicial como tal. Y la otra es cómo operaría la figura de la extradición, pues como para que no vuelva a pasar lo mismo que pasó con las personas libres de los paramilitares, que en realidad pues, se fueron perdiendo ante la extradición. Bien. Bueno, primero sobre Vivanco, digamos, yo diría que Vivanco ha tenido 3 críticas generales al acuerdo, más allá de que vengan desde el marco jurídico para la paz. Pero él hoy en día tiene y manifiesta 3 críticas al acuerdo. 1, que haya la posibilidad de imponer sanciones no carcelarias para máximos responsables de crímenes internacionales. Él considera que existe una obligación internacional de establecer penas carcelarias para todos los máximos responsables de crímenes internacionales. Segundo, él considera que hay un error en establecer la responsabilidad del comandante en el acuerdo.
Él le parece que la responsabilidad del comandante, como quedó en el acuerdo, está eliminando la posibilidad de que exista la responsabilidad de los comandantes por omisión, es decir, por acciones de sus subordinados. Y tercero, él considera que los agentes del Estado no se les puede aplicar mecanismos de justicia transicional. Entonces les cuento un poquito sobre cada uno. Primero, sobre el tema carcelario, lo hablamos ya en la mañana, pero lo digo nuevamente un poquito más acá, yo lo decía antes. Yo realmente creo que Vivanco está totalmente equivocado en el tema de la obligación internacional. Y, pues digamos, más allá de que lo diga Juanita Hubertus, lo dice el vicefiscal Stuart de la Corte Penal Internacional. Los invito a que lean el discurso que hizo en mayo de 2015 en la Universidad de Rosario en Bogotá, en donde explícitamente se refirió a los tipos de sanciones que podían aplicarse en procesos de justicia transicional que fueran compatibles con el Estatuto de Roma. Y habla tanto de sentencias reducidas en el tiempo como de sentencias alternativas de penas no carcelarias. Y ahí es donde se refiere, como les decía, que él concluye que tanto las sentencias reducidas, de penas reducidas, es decir, de menos de muchos años, y él habla de la experiencia colombiana de 5 a 8 años, como sentencias de penas no carcelarias serían compatibles con el Estatuto de Roma. Frente a las segundas, lo que dice, como ya lo decía antes, es que al final la determinación de la compatibilidad entre esas penas no carcelarias y el Estatuto de Roma depende del nivel de restricción de la libertad, de las condiciones de esa restricción efectiva de la libertad y de el cumplimiento de una serie de obligaciones en términos de dejación de las armas, contribución a la reparación, contribución a la verdad, garantías de no repetición. Entonces, digamos, frente a la existencia de una obligación internacional, sí creo que francamente está equivocado. Nuestra Corte Constitucional lo dijo en la sentencia del Marco Jurídico para la Paz. Una persona como Rodrigo Primi, de tal entidad jurídica nacional e internacional, ha reiterado pues, que hay una obligación internacional, no existe. Cosa distinta, como lo dice Uribe, es que uno decida decir que es que moralmente hay que imponer cárcel. Bueno, esa es una discusión moral, la podemos dar y esa es la discusión que vamos a votar el 2 de octubre, justamente. Es la decisión si políticamente Colombia mayoritariamente cree que debe haber cárcel para todos o si cree que otros tipos de sanciones son razonables. Y esa es una discusión política razonable. Tenemos que ganarla en democracia cualquiera de las dos alternativas porque ahí sí no hay una línea, pero jurídicamente sí no existe la obligación y ahí pues sí siento que se equivoca. Yo creo además, porque también hay que ver dónde está parado y por qué está diciendo lo que está diciendo, que para Vivanco la situación colombiana es muy difícil, porque es que Colombia le está desbancando su reinado regional. Lo digo con mucho respeto, pero Vivanco viene siendo el adalid de digamos, la defensa de los derechos humanos a nivel regional. Él es francamente en parte el fundador del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de prohibición de amnistías por violaciones a los derechos humanos, que es una jurisprudencia que él trabajó durante años, es una jurisprudencia que responde a las transiciones del cono sur de dictadura a la democracia. O sea, fue construida sobre el caso argentino, sobre el caso chileno, sobre el caso uruguayo, sobre el caso brasileño. Cuando en el reciente caso de las masacres del Mozote en El Salvador, la Corte Interamericana hace una distinción, pensando además en Colombia, nos lo han dicho los magistrados que trabajan en esa sentencia, de decir, es distinto una transición del conflicto armado a la paz que una transición de la dictadura a la democracia, porque en transiciones del conflicto armado a la paz hay una negociación política, hay una mesa de negociaciones, y porque en esos contextos se aplica el derecho internacional humanitario. Y en esos contextos hay una obligación convencional de la Convención de Ginebra y en particular el Protocolo 2 adicional, diciendo que se tiene que otorgar la amnistía más amplia posible. Entonces, al hacer esa distinción con ese tipo de transiciones, de alguna manera le desbancamos su jurisprudencia consolidada de transiciones de la dictadura a la democracia para cambiar a otro tipo de jurisprudencia para las transiciones como la colombiana del conflicto armado a la paz. Entonces yo siento, digamos, ahí que él se está peleando como su prestigio de años ante el sistema interamericano, que un poco esta nueva jurisprudencia le desbanca y que el caso colombiano le desbanca. Sobre el tema de la posición de las FARC frente a la Comisión de la Verdad, muy importante pregunta, me alegra además que en este escenario se haga. El comisionado Jaramillo siempre dice algo, y es que muchas veces en el tema de justicia de víctimas nos quedamos hablando de los victimarios. Siempre todas las preguntas en cualquier escenario que son sobre víctimas se quedamos hablando de qué le va a pasar al victimario, puede participar, no puede participar, y justo nos quedamos sin estas preguntas que yo también comparto que son las más relevantes. Entonces,
primero sobre la posición y luego sobre el rol de las víctimas en la comisión. Las FARC arrancaron con una visión de la Comisión de la Verdad que es pública, ellos siempre publicaban sus posiciones, las pueden encontrar en internet, muy cercana de la visión de la Comisión de la Verdad surafricana, en donde es la misma Comisión de la Verdad la que otorgaba las amnistías. Muy en una lógica de una Comisión de la Verdad que reemplazaba la justicia. Como les contaba ahorita al inicio, pues venían todavía como esta idea de que todo eso era amnistiable, que no había que hacer justicia, que no tenía que haber un tribunal, y en esa lógica entonces pues estaban muy centrados en una visión de una Comisión de la Verdad que ella misma otorgaba amnistías. Con el tiempo, como les digo, para junio de 2015, cuando sale el acuerdo de Comisión de la Verdad, pues se convencen de que definitivamente necesitábamos, por un lado, una Comisión de la Verdad que esclareciera estos fenómenos más amplios desde un plano más contextual, y por otro lado, un tribunal que hiciera justicia, y que eso es lo que les iba a dar garantías de seguridad jurídica. Yo creo que ahí el ingreso de sus abogados como asesores les ayudó mucho un poco a tener realismo sobre que había cosas que jurídicamente simplemente no iban a resistir. Creo que es una de la visión de las FARC antes de tener abogados, y otra después, pues cuando les dicen que simplemente hay unas cosas que no resisten. Obviamente, en los primeros borradores, insisto, son públicos, ellos imaginaban una Comisión de la Verdad, y todo lo que ellos siempre decían era que esclarezca las graves violaciones cometidas por el Estado y la represión estatal, y que guardaba total silencio frente al esclarecimiento de sus propias victimizaciones. Pues que fue también un plano donde el gobierno fue muy claro en decir, para todos los lados, también lo que haya hecho el Estado, pero no solamente lo que haya hecho el Estado, por supuesto que tiene que también, y lo dice explícitamente el mandato de la Comisión, atribuir responsabilidad colectiva por la comisión de violaciones por las guerrillas paramilitares y Estado. Entonces, pues ese fue como todo un proceso de transformación de ellos llegar allá. Quizás una versión más judicial también de la Comisión de la Verdad, se la imaginaban, yo creo, un poco también por la experiencia regional, en donde las comisiones de la verdad del Cono Sur, como se crearon en contextos en los cuales había amnistía general para todo lo sucedido, las comisiones de la verdad eran como los reemplazos de la justicia, era como lo segundo posible que podíamos hacer. Entonces, comisiones muy investigativas que atribuían responsabilidad individual, porque era como el reemplazo de la justicia. Y fue un proceso muy interesante de mostrarles que esta no era ese tipo de comisión de la verdad, pues porque justamente eso es lo que va a hacer el tribunal. De lo que se trataba era de una responsabilidad más colectiva, más extrajudicial, más contextual. Y ese fue como un proceso de construcción de llegar hacia allá. Sobre el rol de las víctimas, muy importante antes de entrar en detalle, invitarlos a que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz tiene en la página del Alto Comisionado, hay un botón que se llama todo lo que tiene que saber sobre el proceso de paz a la derecha. Ustedes se meten ahí, es un botón verde, tiene todas las cartillas e infografías, y hay una cartilla que es la cartilla de víctimas, se llama Acuerdo sobre las víctimas, y el acuerdo frente a cada uno de los mecanismos, está en cada una de las páginas un mecanismo, tiene un icono de cómo participan las víctimas acá. Entonces, frente a la comisión dice, frente a la unidad dice, frente a la jurisdicción, como en qué etapa participan las víctimas, vale la pena que lo miren. En la Comisión de la Verdad participan, en primer lugar, postulando candidatos a comisionados. El acuerdo establece que las víctimas pueden postular a este panel de escogencia que les describía para los magistrados, que es el mismo panel que escogerá a los comisionados de la verdad. Entonces, ante ese panel, todas las organizaciones de sociedad civil, víctimas, en fin, podemos postular candidatos para ser comisionados. Entonces, un primer rol muy importante es que las víctimas se organicen en torno a presentar cuáles van a ser sus candidatos a comisionados para enviar al panel de escogencia. Un segundo rol, por supuesto, es envío de información. La Comisión de la Verdad va a recibir toda la información que las víctimas le vayan a enviar para poder sistematizarla y organizarla y armar todos sus informes y las audiencias con base en la información. Un tercer rol es que la Comisión específicamente dice en el acuerdo que las víctimas deberán participar en las audiencias públicas. Las audiencias, usualmente cuando uno habla, por ejemplo, con la gente de Perú o de Sudáfrica, que son quienes tuvieron comisiones de la verdad con audiencias públicas, las comisiones de la verdad del Cono Sur y centroamericanas han sido más típicamente de informes, menos de audiencias públicas. Siempre lo que nos dicen es, las audiencias públicas son ya un poco obras, o sea, es un poco la puesta en escena después de un proceso investigativo previo. Entonces, luego de todo un proceso de investigación con las víctimas, se llegará a estas audiencias públicas donde participan los distintos sectores de la sociedad, pero en esas audiencias tienen que estar presentes las víctimas. Hay además un mecanismo que a mí me parece fundamental, y es que el acuerdo crea un comité de seguimiento a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Una de las lecciones aprendidas es que las recomendaciones de las comisiones de la verdad siempre se quedan en el papel.
nunca nadie las ha implementado. Aquí se crea un comité con participación de víctimas para que le haga seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, que yo creo que va a ser una garantía fundamental. Esos son algunos. Comisión de la Verdad versus jurisdicción, los intercambios y las relaciones, mucho del detalle de la respuesta a tu pregunta dependerá de los desarrollos legislativos, eso cómo se desarrolla hacia adelante. Lo que dice el acuerdo es que la información de la Comisión de la Verdad no puede ser usada judicialmente, o sea, la idea es que como esa información fue recogida extrajudicialmente, no en una lógica de garantías de debido proceso, sino en un contexto pues mucho más abierto, esa información no puede ser usada para fines judiciales, pues porque no fue recogida con garantías de debido proceso, y de lo que se trata la Comisión de la Verdad pues es de incentivar que se dé toda esa información sin estar con miedo a que me persigan penalmente. La idea básica es que se abra ese espacio en la Comisión de la Verdad, que la gente no esté temiendo a que porque lo que diga ya, entonces luego lo van a perseguir penalmente, sino que se conozca más la verdad. Pero en cambio la información de la jurisdicción sí podría ser usada en la jurisdicción. De hecho, el acuerdo dice que las sentencias de la jurisdicción deben ser enviadas a la Comisión de la Verdad para que las tenga en cuenta. Ahí hay un tema de timing que es un poquito difícil, porque la Comisión de la Verdad dura 3 años. En cambio, la Jurisdicción Especial para la Paz no tiene límite de tiempo, y si uno mira los tribunales ad hoc han durado más de 10 años, Justicia y Paz ya lleva más de 10 años. Entonces es difícil imaginarse que las sentencias salgan antes de que la Comisión de la Verdad haya terminado su mandato. Es más posible que la Comisión de la Verdad termine antes su mandato. Hay unos temas de timing que están determinados. Pero en general yo me los prefiero imaginar como, digamos, en una partitura, voces paralelas que tienen que hablarse, es una misma sinfonía, pero no van al mismo tiempo, es decir, no son una sola cosa, ni deberían estar todas al mismo tiempo hablando con la misma gente, compartiendo toda la información. Tienen finalidades distintas y es importante que se mantengan como voces distintas. Sobre el tema de extradición, el acuerdo en el numeral 72 de la Jurisdicción Especial para la Paz es súper específico. Se prohíbe la extradición por los delitos cometidos en el conflicto armado. Es decir, eso implica una reforma constitucional. Una de las cosas que tendrá que pasar justo después, a partir del 3 de octubre, si se aprueba el CIS, es ese paquete de reformas, una de las cuales implica esta reforma constitucional. El acuerdo es muy específico, que no así por cualquier delito cometido después de la firma del acuerdo final. Es decir, si vuelven a delinquir, sí pueden ser extraditados, pero por los delitos cometidos en el conflicto armado, no, y la lógica justamente es evitar lo que sucedió con Justicia y Paz y garantizar que por esos delitos cometidos en el conflicto armado se rinda cuentas en Colombia, haya esclarecimiento, haya reparación. Eso no quiere decir que si estas personas no vuelven a delinquir, pero no contribuyen al esclarecimiento, entonces tendrán 15 a 20 años de cárcel. Si no reconocieron responsabilidad, 15 a 20 años de cárcel. Es decir, hay garrote, pero el garrote no es la extradición para llevarse la verdad o para llevarse la reparación, sino el garrote es una pena más alta. Insisto, cosas distintas, si vuelven a delinquir, esos delitos sí podrían ocasionar la extradición. Sí, yo tengo una pregunta de pronto un poquito popular y volviendo al tema de los victimarios. A mí ayer en la firma del acuerdo me impresionó muchísimo la cara de Timochenko cuando pasaron esos aviones. Pues, de verdad me parece un asunto inhumano. Yo creo que de milagro no le dio un infarto, y creo que a todos los que estábamos ahí nos pareció un momento muy